This is JORGE on the mic, su ingeniero favorito y entrenador en DILAB Panamá. Hoy estoy en compañía de la licenciada en medicina, la doctora Mónica Yanguimal. Mónica, ¿cómo estás? Hola Jorge, primero de todo gracias por la oportunidad de estar aquí contigo en un podcast. Ya sé que me estabas como correteando mucho, así que ya por fin se dio el momento para compartir. Es que es importante decirle que había presión para que estuvieras en el podcast porque tu historia me parece interesante y aunque estás empezando porque es un camino largo el mundo médico, siempre es bueno o sería bueno darle seguimiento a tu opinión y cómo va variando a medida que va evolucionando en el tiempo sobre ciertas cosas. Claro que sí, bueno, como dijiste, medicina no es una carrera de velocidad, sino de resistencia, así que poco a poco y bueno, es más llevadera a lo largo de los años y con tantas novedades que hay, el propósito es siempre mantenerse actualizado y bueno, como tú dices, cada cierto tiempo hay nuevos estudios, innovaciones y la mentalidad de uno como médico va evolucionando. ¿Cuántos años tienes? Tengo 27 años. 27. Entonces, te graduaste de la escuela a los 17, Es empezaste correcto. a estudiar medicina a los 18. ¿Dónde estudiaste? Estudié en la Universidad Latina de Panamá. En la Universidad Latina. Son ahí 5 años de estudio en la carrera y luego 2 de internado. Es correcto. ¿Cuál es el objetivo del internado per se? ¿Qué es lo que un médico que está empezando debería esperar o debería tratar de dominar en su etapa de internado? Bueno, el internado es la primera impresión que tienes o el primer contacto que tienes con el paciente. Es cuando menos responsabilidades tienes como médico porque obviamente tienes arriba tuyo un residente y un funcionario. Es el momento donde tú tienes que aprovechar y aprender de aquellos que están arriba tuyos. De preguntar lo que sea. No hay pregunta tonta y es el momento donde más aprendizaje vas a tener. El funcionario es un médico también Es que correcto. está nombrado en la institución. Médico residente es aquel que está todavía en formación para una especialidad específica y el funcionario es aquel que ya terminó su formación y es el encargado de la sala o del servicio. Y es aquel que tiene la última palabra y la última decisión en el servicio. Su formación en la especialidad. Es correcto. Ok. Y ahora estás empezando tu etapa precisamente de residente, ¿no? Es correcto. ¿Cuánto tiempo toma eso? La transición Bueno, entre el entiendo que varía de residencia en residencia. La tuya en específica, ¿cuánto toma? La residencia que elegí, que es cirugía general, son 5 años de formación. 5 años. Bueno, y el lapso, por lo menos para entrar a una residencia, ese periodo de transición entre el internado, que eres médico general, y entrar a la residencia es una etapa que difiere entre persona y persona. Obviamente, cómo te dan el examen general, que es el primer paso, son aproximadamente 3 o 4 exámenes. Perdón, son 3 exámenes. Ay, ya me No, 3 exámenes. Entiendo que hay una Sí, son entrevista. 3 exámenes. El general es el primer paso. Dependiendo de eso, entonces haces la que es el específico, que viene siendo el examen escrito, y la entrevista, que es parte de tu examen de la especialidad. O sea, luego de pasar esos 3 exámenes, es que tienes la decisión de elegir y concursar por las plazas que te abre el Estado para entonces entrar a la residencia médica. Entonces, esa etapa de concursar en un examen es variable entre persona y persona. Obviamente hay cosas que influyen a la hora de tú desempeñarte en un examen. Los nervios, si tienes alguna situación familiar en el momento. Es más, situaciones de la vida que te pueden influir a la hora de cómo es tu desarrollo, desempeño en un examen. Y todo esto es un lapso que difiere entre persona y persona. O sea, no hay un tiempo definido para cada quien. Cada uno tiene su camino trazado, cada uno tiene su tiempo trazado, pero no hay nada escrito en piedra que ya tiene que ser así. Y eso que acabas de decir abre el compás a las cosas de las que yo verdaderamente quiero hablar. Okay. Porque todo lo que acabas de decir, Google it. Pero, ok, ¿cuándo empezaste tú a hacer ejercicio o a sentir la necesidad de hacer algo físico? ¿Y qué fue lo que te impulsó en ese momento a buscarlo? Bueno, hago ejercicios desde que tengo 15 años, ya viene siendo hace 2 años atrás. Cuando estaba en el colegio, yo era la típica niña que siempre hacían el típico término, perdón por los psicólogos, de bullying, por simple hecho de que yo era una persona no activa, estaba sobrepeso a mi corta edad. Y ¿Cuánto a la pesabas? Uy, esos son temas que ¿Cuánto mides? ¿Como no me unos gustaría. 6'7"?
Yo mido 1,59 ahorita mismo, pero cuando tenía 1,59. 15 años obviamente estaba más baja de altura y sí físicamente me veía un poco subida de peso. Ok. O sea, es lo único que buscan los niños para molestarte, tu apariencia, en ese entonces. Y obviamente en las clases de educación física yo era aquella que siempre le tiraba la bola encima porque no podía ver bien, porque no era ágil. En baloncesto jamás encesté una bola, no podía correr, me cansaba muy rápido a solamente 15 años y ahí fue como que una alarma. Que yo decía, ¿qué me está pasando si se supone que los niños deben ser ágiles, deben tener toda la capacidad del mundo para correr sin cansarse y dar lata, como dice el panameño? Pero yo no era esa niña. Y ahí sí supe como que algo estaba mal. Además, cuando tenía, bueno, sí, a la misma de 15 años, a mi papá le da un infarto y yo decía como que, wow, o sea, que yo a mi papá que le diera un infarto, casi lo pierdo, casi me quedo sin padre. Y ahí es cuando tomé la decisión de decir, wow, mi papá nunca en su vida hizo ejercicio, fumaba, comía mal y después del infarto quedó con secuelas, diabético, hipertenso y yo decía, esto es algo que yo no quiero para mí. Y es en ese momento donde tomé la decisión de cambiar radicalmente mi estilo de vida. Cambié mi alimentación, cambié mi manera de dormir y también cambié la manera en que yo me ejercitaba. ¿Y cómo empezaste en ese camino de la actividad física? ¿A qué fue lo primero que recurriste? ¿Qué fue lo que hiciste? Etcétera, etcétera. Bueno, la típica persona que dice, ay, haciendo cardio tú bajas de peso. Y sí es cierto que uno baja de peso, pero no es de manera sostenible. Hacía cardio todos los días, de lunes a sábado, si era ¿Qué posible. incluía eso? Hacía muchas horas de spinning, Ok. aproximadamente 2 clases, 2 horas seguidas. Luego con la novedad de CrossFit, entré en un gimnasio en Panamá que eran los primeros ¿Eso en qué año fue? cuando tenía aproximadamente 15 años, 15 a 16 años. Ok. En ese entonces, no sé si decir el nombre comercial de... 2011. No lo tienes que decir, pero bueno, Ah, ok. empezaste a hacer CrossFit. En el nuevo Ajá. mundo este de ¿Y por CrossFit. qué cambiaste del spinning al CrossFit? Simplemente porque lo veía llamativo. Decía Ok. como que, ay, alzar pesos. La gente se ve como fuerte alzando pesos de manera rápida. Pero ahí es donde me lesioné. Porque como era algo innovador en Panamá y típicamente, o sea, yo me veía como que agarrada, como dice el panameño, me ponían pesos muy bruscos en muy poco tiempo. Es decir, no es lo que llamamos carga progresiva. En ese entonces me di cuenta que el entrenador que me habían puesto simplemente se había entrenado en un solo curso de CrossFit y ya estaba dando clases de CrossFit. Entonces fue el impacto que yo tuve como que, wow, tengo 16, 17 años y ya estoy lesionada. Vivo con dolor, o sea, ¿Qué porque lesión en específico fue la tenía que... una lumbalgia muy fuerte. Ok. No quiero entrar tanto en detalles, pero sí me dio mucho miedo y ahí es donde empecé a frenarme en lo que viene siendo el mundo del fitness. Pues, o sea, yo decía como que, wow, yo tengo limitantes, ¿será que estoy haciendo algo malo? ¿Será que las pesas son malas? Y seguía haciendo solamente cardio. Me metía en clases de aeróbicos, de steps. Era una cosa que yo me decía como que, wow, o sea, estoy flaca, me estoy bajando de peso, pero soy un palito, o sea, no tengo forma, no estoy definida, la ropa no me queda bien, o sea, era como que esto es lo que de verdad quiero. Y es entonces como a los 18 años aproximadamente me meto al área de pesas de los gimnasios convencionales en Panamá, consigo una entrenadora y me entrenaba aproximadamente 5 veces por semana. Yo salía Ok. agotada, eran 2 horas de pesas muy estrenantes y o sea, no entendía, o sea, no entendía qué era esto de 4 sets, dije 15 repeticiones siempre, los mismos ejercicios cada semana, entonces entré a este mundo pensando como que, wow, las pesas va a ser una solución para que yo me vea más definida, pero no tenía una estrategia y no tenía un plan. Y sí es cierto, uno puede tener una meta en la vida, pero si tú no tienes una estrategia y un plan de acción, nunca lo vas a lograr. Y me di cuenta que no lo lograba. O Ok, sea, hasta el momento, en los 3 años que has cubierto, bueno, mencionaste cuáles fueron las etapas del ejercicio que ibas cubriendo. ¿Buscaste ayuda también para la parte de la comida? por supuesto que sí. He tenido aproximadamente 3 nutricionistas, Ok. pero era algo que yo decía como que no es sostenible. Eran dietas muy restrictivas y es cierto, uno como mujer muchas veces come por emociones, por hormonas, dependiendo de Como los mujer, ciclos. todos también. Los- las mujeres que se Las mujeres la identifican tenemos un como poco más mujer difícil. y los hombres también creo Ok. que comen por emoción. Está bien. Bueno, las mujeres que menstruamos, como dicen, ser menstruante, eh, muchas veces nos dejamos llevar por emociones, por hormonas y la ansiedad en el momento. Entonces era como que, wow, tengo una dieta muy restrictiva, pero a la misma vez quiero comer, pero era como que una frustración y llega una relación tóxica con la comida. Es decir, la comida no me alimentaba, no me nutría, pero sí era algo como que me restringe y me hace daño si como lo que no debo.
y desarrollé una relación tóxica con la comida. Era como que tienes que enfocarte sí o sí para llegar a la meta que tú quieres, de verte fuerte, pero a la misma vez no te puedes dar gustos como un helado, o sea, o salir con tus amigos porque simplemente no puedes porque tienes un estilo de vida muy restringido. Entonces vivía muy frustrada con este plan de nutrición específico porque era comer tuna con vegetales en el almuerzo, tuna con vegetales en la cena, y de por sí ya a mis 27 años no puedo comer tuna porque me asqué. Pechuga de pollo hervida, o sea, sin sabor, sin nutrientes. Hervida. Sí, Esa es hervida. la primera vez que la escucho. Literal, hieres el pollo, dije, lo desmenuzas No, y sal y era como pimienta. una sopa, pues te tomabas el caldo por lo menos. No, qué bestia. O sea, era que literal la pechuga hervida, la proteína y ya. Entonces, comer huevos de desayuno siempre, o sea, sin sabor. Es decir, era una dieta demasiado monótona y no sostenible, por eso es que también la dejé. Traté de buscar otras nutricionistas que tenían una mejor relación con la comida, pero la verdad es que nunca llegaba como que a un punto de que, bueno, está bien, hago la dieta, pero a la misma vez también quiero darme mis gustos, pues, porque todo en la vida es un balance y aquí yo no había un balance, era muy extremista. Entonces ahí sí fui educándome poco a poco y bueno, ya después de muchos años sí tenía una nutricionista que era bastante estable y con ella fue la que me había quedado. Sin embargo, estaba, en ese entonces hice transición, o sea, otro tipo de entrenamiento que me agotó demasiado. O sea, era una relación muy tóxica con el ejercicio. Que yo decía, ok, comí tal cosa, entonces voy a ir a entrenar para entonces compensar con las calorías. Vivía muy pegada a las aplicaciones de Apple o de celulares Que inteligentes. hacían seguimiento de lo que comía, de la Exactamente. actividad física, etcétera. Y yo contabilizaba todas las calorías. Y dije, wow, bueno, como esto, pero hago ejercicio, así que tengo un déficit de tantas calorías, así que puedo darme mi gusto y mis atracones. Entonces entrenaba aproximadamente 6 veces a la semana, de lunes a sábado. Eran 2 horas de entrenamiento mínimos y yo siempre salía agotada, salía demasiado cansada. Y las mismas ejercicios. Tanto así que yo veía como que, wow, había otra compañera haciendo ejercicio conmigo, que obviamente ella tiene otras metas, otro tipo y estilo de vida, y teníamos las mismas rutinas y los mismos pesos. Y decía como que, wow, tú estás más fuerte que yo. Y entonces lo que me decía el tipo coach, dale que tú puedes, tú también estás fuerte, estás al mismo nivel. Y obviamente eso no es así. Pero una pregunta, en base a la dieta y al ejercicio, ¿crees que la alta frecuencia de ejercicio o que la dieta fuera tan restrictiva tenía algo que ver más con tu situación tuya personal en el momento? O sea, ¿cómo tú percibías lo que debías hacer en base a tus creencias, etcétera, y conocimiento hasta el momento? ¿O crees que te estaban empujando hacia eso las personas que buscabas como ayuda? Creo que es una mezcla de los dos. Algo que yo buscaba en el momento era, quiero resultados rápidos, efectivos y cueste lo que cueste hacerlos de una vez. Y les comunicaste eso. es correcto. Entonces quizás por eso la dieta tan restrictiva. Pero me di cuenta que todo en exceso es malo, todo en extremo es malo. Y si no hay un balance, eventualmente no era algo sostenible. Y es algo que ellos no me supieron comunicar. Es decir, ok, te tenemos como cliente, vamos a lograr lo que tú quieres como cliente, pero no me sostenían a largo plazo. Es decir, solamente tengo la meta de cobrarte, es como yo lo percibí. Vamos a cobrarte por lo que tú quieras, ok, ya bajaste de peso, ya te restringiste, pero ¿eres feliz con lo que tienes? Es algo que nadie te pregunta. Y es algo que yo me di cuenta, que muchas veces agarran a las personas y a los clientes para sacarle el dinero y no preguntarle, ¿realmente estás feliz? ¿Realmente lograste tus objetivos? ¿Realmente es algo sostenible a largo plazo? Pues no, y eso fue lo que me di cuenta. Quizás yo fui como la presa fácil de ellos, decir como que, podemos lograr esto, obviamente restringiéndote todo. Ok, sientes que es cierto, ellos hicieron lo que tú pediste, Es pero correcto. tal vez no era lo que tú necesitabas, pues. Exactamente. Ok, entonces ahora aprecias más eso, que te digan lo que necesitas Exactamente. en lugar de lo que pides. Ok, eso fue... Cubrimos los 3 primeros años donde cambiaste el spinning al CrossFit, luego cambiaste a gimnasio convencional. Uh-huh. Ese cambio del CrossFit al gimnasio convencional, ¿cuánto demoró? ¿Cuánto tiempo fue ese? Wow, puede haber sido por lo menos 3 años aproximadamente. O sea que van 6. Uh-huh. Y estamos hablando que al punto actual en el que estás son 12. ¿Qué pasó en los otros 6 años? ¿Cuál fue el camino? En los otros 6 años he tenido aproximadamente 3 coaches, Okay. sin incluir donde estoy en el momento actual.
y todo era enfocado en pesas, porque mi meta y obviamente también aunado a que soy médico, estudiando veía que las pesas era lo que me iba a hacer a mí tener más beneficios versus hacer CrossFit o versus hacer cardio sin complementarlo con pesas. Entonces me di cuenta que por medio de crear masa muscular, obviamente están todo lo que son los beneficios a largo plazo. Es decir, mejoras tu longevidad, tienes el mismo tejido muscular, es un tejido muy activo, tienes un aumento de tu metabolismo basal, entre otros beneficios. Entonces me quedé con las pesas. Sin embargo, me di cuenta de que los entrenadores con los cuales yo estaba implementaban muchos métodos que eran antiguos o no te corregían ni siquiera en cosas como la técnica, que es algo muy importante. O sea, tú puedes tener la meta, pero si tu plan no va escalado y no va corregido con una buena técnica, al final no tienes un buen resultado. Entonces sí me iba informando, iba leyendo muchísimo sobre tipos de ejercicios, sobre cómo corregir técnica, pero es algo que hacía yo sola. Y decía como si yo tengo y le estoy pagando a alguien que lo haga, porque esa persona no me está corrigiendo, porque esa persona no me adecua según mis metas. Y es donde empecé a dudar en todo esto del mundo de fitness, pues y todo el mundo, todo lo que son los llamados coaches o entrenadores de planta o entrenador personal. Entonces, cuando me di cuenta de que salía demasiado agotada de todas lo que son estas sesiones de hacer ejercicio, 2 horas de hacer ejercicio, o los llamados, haz cardio en ayuna y después vienes a hacer pesas en la tarde, o sea, 2 sesiones de ejercicio al día cuando yo no tenía ni tiempo, o los típicos es que, bueno, haces tu entrenamiento de pesas 2 horas y luego te metes en la escalera y haces 45 minutos de escalera, cuando yo estaba agotada, estaba drenada. ¿Y entonces qué pasó? No había resultados, simplemente porque mi cuerpo estaba muy cansado todos los días como para seguir con una rutina. El día siguiente 2 horas más y el día siguiente 2 horas más. Ya lo que me impresiona es que ni siquiera tomaban en cuenta si yo había dormido, qué también había comido, cómo me sentía y siempre era la misma carga todos los días. Y obviamente tú no puedes exigirle siempre al mismo ritmo, a la misma escala, con el mismo volumen a un ser humano porque simplemente no te va a rendir. Independientemente, el ser humano no es una máquina. Un carro tú te lo llevas a 1000 o sea, 1000 por hora, no le revisas el aceite, no le revisas el motor, se te va a quemar. Y eventualmente eso es lo que hizo mi cuerpo. Pero entonces, siendo el abogado del diablo, tú les dijiste que querías X resultado y rápido. Entonces, ¿cuál hubiese sido tu expectativa de cómo respondieran? Bueno, eso del resultado rápido era anteriormente. Acá sí ya era como que algo más sostenible porque decía que necesitaba hacer ejercicio como para mi bienestar. Entonces era como que algo que yo quería algo sostenible a lo largo del tiempo, algo que me estuviese, que podía mantener yo tanto mi estado de ánimo y bueno, eventualmente como un efecto adverso, un efecto secundario de tener un buen estilo de vida y una buena rutina de ejercicio, uno busca siempre verse bien. ¿Y qué fue algo bueno que sí te dio la gente que buscaste por ayuda hasta ese momento? Considero que la disciplina de inculcar el ejercicio como algo que necesito día a día. Por lo menos la disciplina de ir todos los días a hacer ejercicio es algo que no muchas personas hacen, que no es sostenible con el tiempo. Y es algo que yo agradezco que a pesar de que no era algo estructurado, no era algo estudiado, por lo menos te tenían la disciplina de entrenarte todos los días, de levantar el cuerpo por más cansado que estuviese para hacer ejercicio. Eso es algo que yo llamo disciplina y que no que muy pocas personas hacen. Entonces, el inculcar ejercicio todos los días, a pesar de haber sido una rutina tóxica, por así decirlo, es algo que yo agradezco, pues. Ok. Y entonces, después de todo eso, ¿cómo viniste a parar aquí? ¿Y qué fue lo que te llamó la atención primero para entrar por la puerta? Bueno, el simple hecho de que siempre estaba cansada es algo que yo decía, algo está mal. O sea, mi cuerpo está pitando de que algo no está bien. Y obviamente que yo sí soy una persona que leo mucho, me encanta leer. Y me di cuenta que por lo menos salían estudios que decían hacer 4 por 15, 4 sets, 15 repeticiones no es algo que está estudiado, no es algo que te ayuda a ningún lado. Leía sobre el catabolismo, sobre la fatiga muscular, sobre hipertrofia. Yo decía como que, wow, o sea, tanta gente habla sobre hipertrofia, tanta gente habla como cómo son las maneras correctas de entrenar, lo que yo consideraba que eran las maneras correctas de entrenar. Y nadie te dice, haz un montón de repeticiones ni entrena 6 veces a la semana. Todo el mundo decía de manera efectiva y de manera corta, es decir, 1 hora de ejercicio de entrenamiento efectivo y mínimo 3 veces a la semana. Y yo decía, ¿yo qué hago entrenando 6 veces a la semana? O sea, ¿por qué me estoy cansando?
Y obviamente ahora más, o sea, he visto como que se puede combinar grupos musculares. En la típica industria del fitness te vende, los lunes son día de piernas para las mujeres y día de pecho para los hombres. Los martes vamos a hacer espalda y bíceps. Los miércoles vamos a hacer pecho y tríceps. ¿Quién dijo que eso es un estándar? Cuando tú básicamente en un día, teniendo una agenda muy ocupada, en el mismo día puedes trabajar grupos musculares tanto de la cadena superior como de la cadena inferior. Y eso es lo que nadie te explica. Bueno, es que yo creo que eso tiene su origen en lo que se veía en la industria como el objetivo de salud en el momento. Eh, no voy a mencionar nombres porque sinceramente no los recuerdo, pero lo que sucede es que hay dos grandes figuras en la industria del fitness. Uno fue el manager de Arnold Schwarzenegger y estaba su contraparte, que no le hizo un favor a la industria muriéndose temprano. Él promovía el entrenamiento del que estás describiendo ahora, que era en el que sí se puede continuar. En cambio, el manager de Arnold le decía, hey, por cada 10 personas, 9 se van a querer ver bien y una va a concordar contigo. Claro. Entonces, el estándar en la industria se convirtió en ser grande y fuerte, que no es necesariamente ser saludable. Pues entonces, para ser grande y fuerte, tal vez esa forma de entrenamiento era la que Digo, también nos podemos ir a otro era extremo. más efectiva. Pues. Es correcto. Y nos podemos ir a otro extremo como David Goggins, que él dice que estos términos de burnout o de sobreentrenamiento son simplemente temas de moda y que eso no existe, porque él decía que él le podía entrenar y llevar a su cuerpo al máximo todos los días de su vida, obviamente tomando en cuenta que él es un Army, él trabajó con los SEALs y todo. Entonces, hay dos extremos, ¿no? O sea, un Navy. Es un Navy, ok. Pero, o sea, son extremos de lo que uno busca y una persona que obviamente se levanta todos los días a trabajar, que tiene mucho estrés que afrontar día a día, los problemas de la familia, etcétera, cada uno con su propia cruz, como dicen, no puede llevar este estilo de vida. O sea, son entrenamientos que no son sostenibles. Y por más que tú digas que en la industria del fitness quieres verte bien o simplemente van a estar de acuerdo contigo, muchos no están de acuerdo que esto es algo que tú puedes llevar a cabo para tener una buena salud o que simplemente es algo que puedes incorporar en tu día a día. Y eso es algo que la industria del fitness no toma en cuenta, que simplemente te están vendiendo un paquete de ejercicio, un paquete de entrenamiento. Tú eres un cliente más, no me interesa tu vida, no me interesa lo que sea, simplemente tú me pagas y yo te entreno, ya. No hay una finalidad o alguien que te diga, ok, voy a adaptarte tu ejercicio, tu rutina, de acuerdo a tus niveles de estrés, de cómo te sientes, si dormiste o no dormiste. Entonces es algo que tenemos que cambiar en toda esta industria del fitness y es algo que yo vi a la hora de entrar por esa puerta, literalmente aquí mismo, en The Lab, que me di cuenta que el plan es individualizado. Te preguntan, ¿qué es lo que tú haces? ¿A qué te dedicas? ¿Cuáles son tus metas? ¿Qué es lo que tú buscas con nosotros? Y me impresiona que en ese entonces tenían el concepto de que, bueno, hay un coach que de hecho se actualiza o estudia el tipo de ejercicio que más te guste. Ejemplo, si tú quieres hacer una carrera, una maratón, te entrenan para eso. Si tú simplemente quieres hipertrofia, te gusta el área de pesas, hay un entrenador para eso. Y me impresiona el grado de educación, y no solo educación fija, sino educación continua. Porque si bien es cierto, la educación y la tecnología, las innovaciones cambian con el tiempo. Es decir, el ejercicio de hoy en día no es el mismo que funcionaba hace 20 siglos atrás o que se creía que funcionaba hace 20 siglos atrás. Con tantas innovaciones y tanta tecnología que se ha hecho incluso estudios con electromiografía, uno ¿Qué se es da la cuenta. electromiografía? Son unas agujas que te meten literalmente donde está el músculo para ver el potencial de acción, es decir, cómo reacciona o cómo se excita la fibra muscular dependiendo del estímulo que uno le va dando. Entonces, básicamente, cuando una persona la meten a hacer un ejercicio con pesas y tú le mandas a hacer algún estímulo, tú ves cómo el músculo reacciona. Es decir, cómo se elevan como por así decirlo, los picos en la electromiografía y ves entonces si el estímulo es bueno o no, pues. Es un estudio bastante complicado, traté de ponerlo más sencillo, pero creo que es un poco difícil de explicar de manera sencilla. Pero bueno, con todos estos avances de tecnología, con tantos estudios que se hacen, uno se da cuenta qué es lo que funciona y lo que no funciona. Y es algo que me di cuenta que aquí en The Lab, o sea, han incorporado educación continua. He visto que toman un montón de cursos y más que todos los cursos que tomen, todos los conocimientos que aplican, individualizan el entrenamiento a cada persona. Es decir, yo no soy una igual que tú, o sea, no somos iguales, podemos tener los mismos objetivos,
pero obviamente tus niveles de estrés pueden ser más altos que los míos y viceversa. Puede que hoy yo no duerma bien porque me pasó, no sé, algún accidente familiar y no me dejó dormir toda la noche, pero quiero moverme porque sé que me hace bien. Y todo eso lo tomo en cuenta a la hora de ponerme una rutina en el día. Y no es algo estándar que yo pueda agarrar toda la población panameña y meterla bajo un estándar para hacer cierto ejercicio. O no es un programa que te vendo 10 paquetes de clases interactivas o 10 paquetes no sé, aeróbicos y que todo el mundo lo pueda hacer. Entonces, eso es algo que muy poca gente toma en cuenta, la individualización de la persona. Ahí mencionabas el que te impresionaba el conocimiento, lo que hacemos acá en busca de eso. Pero tú estudiaste medicina. De hecho, ya en la etapa que llevas 7 años, no, 8 8. años de estudio, de práctica, y vas a meter 5 más. Eh, ¿Qué en particular has encontrado en nosotros que no encontraste dentro de esos 8 años que dio la oportunidad a que te pudiésemos dar ese sesgo de conocimiento que estás describiendo? Pues? Bueno, de por sí, en esos 8 años de estudio no fui consistente con el ejercicio, obviamente porque meter turnos de hasta 36 horas agota y no me motivaba a hacer ejercicio. Además que fui una de la primera generación de internos que trabajó en la pandemia. Entonces, obviamente, siendo un virus nuevo que no se sabía qué tanto afectaba, además me tocó ir al interior del país a trabajar, estar lejos de mi familia, eran factores que obviamente influyen en la parte emocional. Yo no tenía ganas de pararme a hacer ejercicio, también me paraba a ir a trabajar, eran momentos muy difíciles y yo veía cómo mi cuerpo pasaba la factura con todo esto. Sí es cierto que una vez yo me regreso a la capital, busqué entrenamientos y yo decía como que, wow, me están llevando a los niveles que yo tenía antes cuando tenía 15 años, pero demasiado brusco. Sí es cierto que mi cuerpo tiene memoria muscular, puede llegar a estar como estaba antes, pero sí, todo es escalonado. Es como que tú recién estás despertando a una persona, no le puedes decir, oye, corre, muévete. No, es poco a poco. O llevas a un bebé todos los pasos, un bebé gatea y luego camina, luego corre. Pero aquí querían que yo de gatear fuera a correr. Y yo así como que, wow, o sea, no ¿Aquí a puedo. dónde? Donde entrenaba anteriormente. Ya. Bueno, y lo que a mí me llamaba la atención es como que chuleta, o sea, uno no puede llevar el cuerpo así. Simplemente no es que tú arrancas el carro y te lo llevas, no, tienes que arrancar y dejar que se caliente para luego llevártelo. Y poco a poco me di cuenta como que estoy en el lugar incorrecto. Entonces, sí estudié bastante, me he dado cuenta que uno, o sea, una persona que sabe, obviamente te va a llevar de la mano y te va a llevar poco a poco. Y algo que a mí me llamó la atención es que aquí es individualizado, o sea, una persona, un entrenador con una persona al inicio, o sea, es como que yo necesito conocerte, necesito ver tus rangos de movimiento. Y algo que me impresionó desde el momento, desde el día cero, es que te hacen una prueba para ver tus rangos de movimiento, cuáles son tus limitaciones a las articulaciones, y eso no lo hace nadie. O sea, fue tan perfecta la examinación, el examen físico que hicieron, que hicieron que, wow, me siento como en el ortopeda. Pero es cierto, o sea, son cosas que no toman en cuenta en lugares convencionales. O sea, si yo tengo una limitación en rango de movimiento, si no soy tan flexible, ¿cómo me vas a poner a hacer un ejercicio X donde yo necesito flexibilidad, donde necesito tener fuerza cuando en verdad no la tengo? Entonces es algo que me llamó la atención y yo dije como que este es el lugar. Y más aún porque tengo experiencia, o sea, tengo metida en este ámbito, no tanto de medicina, sino en el ámbito de la ciencia. Es como que, wow, esta gente implementa ciencia, implementa conocimiento y busca un resultado. Y tiene una metodología, o sea, tiene un plan contigo y te van llevando literalmente de la mano. O sea, están ahí contigo, literalmente te corrigen la técnica de la perfección, especialmente tú. Pero, o sea, son cosas que evitan que uno se lesione. De hecho, aquí a lo interno hay diversos tipos de opiniones en referencia a eso de la técnica. Ujú. Porque, bueno, por ejemplo, yo busco ciertas cosas Claro, y te empujo a eso. Hay otros entrenadores, llámese Leo, claro, que él tiene sus opiniones fundadas en información también, claro. de en base a la técnica y que cada persona la ejecuta diferente por X y Z cosas, entonces no instruimos igual, ¿no? Entonces también hay un poquito, cada quien le mete su
su sazón a la cosa. Pero independientemente del coach, independientemente de la filosofía de la técnica, yo considero que aquí las personas te llevan a un rango o a un nivel donde saben que tu cuerpo lo puede dar. O sea, conociendo tus limitaciones, ejemplo, rango de movimiento, no todo el mundo tiene el mismo rango de movimiento o algunos tienen lesiones. Y es algo que todos los coaches toman en cuenta. O sea, independientemente si la técnica mía es diferente a la tuya o si tú tienes un fémur largo y por lo tanto tus quads es más profundo, independientemente de eso, es algo que me he dado cuenta. O sea, ustedes toman en cuenta si una persona se lesionó, si una persona tiene dolor, que es algo que muchas personas viven con dolor alrededor del mundo, no lo dicen o están silenciosos y ustedes sí están presentes como que te duele tal cosa o si tienes dolor por X movimiento y hay variaciones que se pueden hacer y toman en cuenta todo esto para que el ejercicio sea algo más cómodo y más sostenible. Es decir, que las personas no le tengan miedo porque sienten dolor y piensan que es algo malo. Todos los coaches aquí toman eso en cuenta y modifican incluso el ejercicio o la misma técnica para poder aminorar este sufrimiento, pues. Y por algo que dijiste, iba a introducir el siguiente tema, pero después Adelanté. me arrepentí. No, Ah, nació natural. ok. Me arrepentí en la forma en la que lo iba a formular. Y es que iba a decir que tú eres un espécimen raro dentro de la comunidad médica porque hasta donde yo he tenido experiencia con los clientes y con mi familia, el ejercicio no es algo que es predominante Claro. dentro del global, pero en realidad en la sociedad panameña Ujú. creo que es así. Entonces, pero es interesante que desde esa comunidad no sea lo predominante. Aparte de los turnos, ¿qué crees que es el limitante que influye en eso? Porque he visto de todo tipo de médicos, todas las especialidades, y pues no es algo que promueven Bueno, dentro de lo que recomiendan, pues en general. claro, digo, de por sí ser médico es una carrera muy sacrificadora, es muy demandante, no solo físico, sino mentalmente. Y pensar quema muchas calorías y agota bastante. De hecho, ¿Es cierto? no sé, un examen, como bien pudiste ver cuando hice mis exámenes, mis niveles de estrés eran incluso más altos que cuando yo hago ejercicio. Y la demanda de tener la vida de un paciente en tus manos, o sea, simplemente pensar, dije, wow, de él depende que él viva o muera de todas las decisiones que yo tomo, es algo que te agota, algo que te tienes que preparar. Tienes que hacer muchas horas de libro, o sea, literal sentado leyendo. Y es decir, la mente se agota. Entonces, el cansancio mental, más que el físico, es un factor que también tenemos que tomar en cuenta en el ámbito médico a la hora de hacer ejercicio. Muchas veces no estamos 100% concentrados en hacer ejercicio y tenemos mayor riesgo de lesiones. Quizás también por eso se evita meterse tanto en hacer ejercicio y es más, tener a alguien que ni siquiera te guíe. Si vas de la mano con alguien que te está guiando en el proceso y está pendiente de ti, quizás es un poco más llevadero, pero bien se sabe que en la industria fitness esto casi que ni se ve. Es que es bueno también que tú también defiendas a la comunidad, porque es cierto, tú nosotros utilizamos unos aparatos que miden ciertos KPI, que si tu pulso cardíaco en reposo, tu frecuencia cardíaca en reposo, cuando estás activa tal, y al final del día él hace un promedio de cada actividad que tú vas registrando, incluso si no la registras, va haciendo un cálculo en promedio en Claro. base en base a tu base. En tu metabolismo basal. Exacto. Y entonces al final te dice, hey, hiciste tanto esfuerzo. En el día que Mónica describía que hizo el examen, que no sé qué, no sé qué, creo que marcaste como 17. Es Solo correcto. en esa actividad, no estoy hablando del día. Y 17 es un valor alto incluso para la medida total del día. Entonces ahí es a donde vas. Imagínate si alguien se está debatiendo entre la vida y la muerte, etcétera, etcétera. Aunque seamos sinceros, después de cierta experiencia ya van perdiendo, se van desensibilizando ante ese tipo de cosas, ¿no? No considero que desensibilizando, pero considero que la medicina es algo que tú adquieres conocimiento con experiencia. Si ya tú tienes el conocimiento en cierta patología, en cierta cirugía, o sea, te sabes la técnica, vas agarrando confianza. Pero
yo considero que por lo menos en mi caso, en un examen, yo tomo el examen como que, wow, tengo un paciente al frente mío y literal lo tomo como vida o muerte. Entonces, siento que medicina tiene ese punto de seriedad, de que un examen puede ser un paciente y quizás eso me lleva a mi nivel de estrés. Y bueno, en la vida cotidiana, sí es cierto, y yo conozco y reconozco que por lo menos los primeros años de residencia, independientemente de la especialidad, son muy sacrificados por eso, porque es algo nuevo para ti, es algo que quizás conoces lo básico, pero quieres llevarte no, solo, no a la perfección, pero yo que a la excelencia, que es algo que todos deberíamos tener como meta, a ser excelentes, a no quedarse con la mediocridad. Y obviamente, mientras uno menos sepa del tema, más horas de estudio ameritan. Entonces es un sacrificio que uno pone en la balanza. Sí es cierto que muchas veces sacrificamos nuestra propia salud por el bien de un paciente, por el bien de una sala entera de hospitalización, porque demanda mucho de conocimiento. Entonces son etapas cruciales. Y por lo menos yo estoy consciente que mis primeros años van a ser así. Sí es cierto que voy a ver cómo implemento el ejercicio, no es algo que quiero descartar del todo porque tiene demasiados beneficios, pero son sacrificios que uno debe hacer y quizás también por eso la comunidad médica no está tan presente o tiene tanto tiempo de hacer ejercicios y especialmente durante las etapas donde uno comienza lo que es la especialidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer entre las dos comunidades, hablando la del fitness y la médica, Ujú. para reducir ese gap entre lo demandante? Porque, bueno, tú hablaste desde tu perspectiva, pero lo cierto es que todas las eh, profesiones tienen sus niveles de estrés, demandas, tal. ¿Cómo crees que debemos incorporar en el general para que las personas aprecien y hagan lo que predican? Porque es cierto, muchos tal vez sí lo predican, pero no lo hacen. Considero que es algo de manejo del tiempo. O sea, muchos hacen turnos, pero literalmente 24/7. O sea, no hay un gap donde ellos digan que necesito meter ejercicio. Pero si tan solo pudieran intentarlo, si pudieran tomar en cuenta es que un día por lo menos no sé, de hacer pesas o de intentar hacer ejercicio y ver las diferencias que tienen en el cuerpo, estarían más conscientes de todo lo bueno y todo lo pro que tienen versus todo lo malo. Y hasta cierto punto yo considero que hacer ejercicio es una manera para tener claridad de mente, para poder pensar mejor, tener más energía a lo largo del día, para poder rendir más. Pero sí es cierto que uno pone en la balanza como que, wow, estoy en mis años más productivos, donde literalmente mi meta es aprender más y hasta cierto punto generar más. Y eso es como que la única finalidad. Pero es cierto, ¿de qué me La sirve a mí? mentalidad china. Exacto. Dale con todo hasta los 20, Y después 30 y descansas, o después descansas descansa. cuando te mueres. Pero ¿de qué me sirve a mí matarme en estos años si después más adelante no puedo disfrutar todo lo que hice, pues? O sea, ¿de qué me sirve a mí tener un portafolio de retiro individual o tener una cuenta de banco para retirarme dignamente si no aproveché y construí mi salud en este momento? Entonces, lo que siempre digo, ¿por qué no inviertes ahora en tu salud y más adelante vas a tener que invertir en la enfermedad? Entonces, es algo que nosotros como médicos muchas veces no tomamos en cuenta. El simple hecho de queremos estudiar, queremos seguir adelante, queremos estar por el paciente. Pero sí es cierto, o sea, siempre estar por el paciente, pero ellos nos ven a nosotros como reflejo y dicen como que, wow, o sea, y tú haces ejercicio, o sea, tú comes bien, o sea, ¿por qué me dices a mí que lo haga? Es algo que obviamente muchos pacientes no lo preguntan, pero yo sí me quedo pensando y dije, wow, ¿qué pensará él si yo le digo que haga ejercicio si yo no lo estoy haciendo? Pero es un estigma, un paradigma que tenemos que tratar de romper eventualmente de aquí a largo plazo, ¿no? Es algo muy difícil de poder lograr, si es cierto, porque demanda mucho tiempo y energía. Y como te digo, el factor de cansancio mental es algo que predomina sobre todo esto, ¿no? Mencionaste también el siguiente tema. Ok. ¿De qué me sirve una cuenta de retiro y un Ujú. portafolio de inversión diversificado si después no lo voy a poder disfrutar? Ok. Mónica, aparte de médico, ahora está en su camino también para ser un agente inversor certificado. No, no, no. Inversionista en la bolsa. Yo soy Ah, inversionista en la bolsa de tú valores. sabes que vas a llegar. Eh, Claro. Esa es otra de las cosas interesantes. ¿Qué fue lo que te impulsó también a estudiar esa parte de las finanzas? Yo considero que el que solo medicina sabe, nada sabe, número uno. Y número dos, conozco algo muy importante que son las finanzas y manejar bien todo lo que es tu dinero. Y es algo que a nosotros nos deberían enseñar desde el colegio, desde las escuelas.
y no nos los enseñan. Nos enseñan sobre álgebra, sobre el pi, o sea, sobre la raíz cuadrada, pero son cosas que a largo plazo, o sea, puede que te ayude dependiendo de tu especialidad o lo que tú quieras hacer en tu vida o la carrera que elijas, pero no como persona a la hora de manejar tus propias finanzas. Entonces, algo que a mí me llama la atención es que muchos tienen cuentas de ahorros, pero es un dinero que queda estancado, o sea, te dejan cuenta, o sea, te dan un porcentaje de interés que, ¿para qué? O sea, tienes todo el dinero ahí acumulado y solamente te suman, si acaso, que 10% o menos de 10% al año. Eso, ¿qué cuenta de ahorro tú tienes? Son Seamos 3% anual, yo creo. Igual 3% es muy poquito. Por eso te digo, y es... Ok, lo tiré bajo para no ser tan pesimista. Bueno, sí fui pesimista, pero bueno, X. El problema está en que nosotros nos damos cuenta de que no se inculca en esta sociedad el hecho de invertir. Invertir, por ejemplo, en la bolsa de valores existe desde los años 1700, 1800. Es algo que es estable, es algo que mueve la economía mundial. Muchas empresas a nivel del mundo entero se cotizan en la bolsa de valores. Si tu dinero puede hacer algo que genere un cambio, ya sea, no sé, llámese Tesla, Microsoft, Apple, es algo como que tú dices, wow, aquí hay un valor agregado. ¿Cuántas personas no tenemos un celular Apple? ¿Cuántas personas no tenemos un Android? Y tú dices, wow, pago $1000 por un Apple, por un celular Apple, mientras que una, un stock, o sea, sí, un stock de Apple me cuesta que Una acción es una la palabra que acción. estás buscando. Es que lo siento, manejo todo en inglés. A mí me pasa bastante. De hecho, yo digo que soy mejor coach en inglés que en español. Claro. Porque la mayoría de las cosas que leo están en inglés. Entonces me lo aprendo en inglés y después las traducciones que yo mismo hago a español creo que no son las mejores. Claro. Entonces a veces lo digo en inglés. Un pequeño paréntesis, es un estigma que tenemos que romper, que casi toda la literatura buena y las nuevas actualizaciones vienen de Estados Unidos, muy poco de Latinoamérica, es algo que no se inculca en Latinoamérica, que es investigar, en ir más allá, en no ser conformistas, y considero que es algo que tenemos que inculcar y buscar en este nuevo siglo, en la nueva generación. Lo que pasa es que es cierto lo que acabas de decir, pero también opinando de cosas de las que tal vez yo no tengo el mayor conocimiento, en Latinoamérica, en Panamá, que es el país que yo conozco específicamente, Claro. tenemos otro tipo de necesidades también que son más apremiantes Exactamente. que investigar. No estoy diciendo que no hay que hacer lo que dijiste, Claro. pero hey, todavía hay gente dentro de la ciudad capital que no tiene agua. Lo que hablábamos antes afuera de Exactamente. cámara, que es más probable que te mueras de hambre que De obesidad. de obesidad. Todavía diciendo también que hubo una información que salió a principio de año que dice que el 90% de los panameños están en sobrepeso. Entonces, como diría otro cliente de Privé, simplemente nosotros todavía no tenemos nada que hacer en esos ámbitos si no hemos resuelto Cubierto ciertas lo necesidades. primordial. Entonces, creo que también pasa más por eso Claro. que porque no haya un ánimo por investigar. Porque, por ejemplo, yo estudié ingeniería. Uh-huh. Y cuando yo estaba en la U, no sé cuál es el estado del arte ahora mismo en eso, pero los profesores querían que investigaras, no sé qué, pero ellos no se ponían a que investigaras algo nuevo, a que sacaras alguna nueva innovación. Exacto. Pero, bueno, la primera meta que se pusieron es que todos los profesores de la facultad sean doctores. Luego cada uno estaba tratando de realizar su investigación, pero en realidad lo que te hacían era inculcar el método científico mientras... Entonces creo que tenemos necesidades más apremiantes. Por supuesto que sí. Bueno, ahí defendiendo un poquito a la gente que... Es una meta a largo plazo, así que nunca está de más exigir y tener expectativas altas sobre tu país, ¿no? Exacto. No, y el tema es que, bueno, ya tú fuiste un nivel más allá, estás hablando de inversión, pero, o sea, no importa si haces $10 o $1,000,000 al mes, si gastas más de lo que haces, estás en problemas. Por supuesto que y sí. yo creo que ese sería el primer paso. El primer paso que hay que resolver aquí, ¿no? No, y algo que no te enseñan, por lo menos yo me di cuenta como médico, o sea, no te enseñan a tener distintas diversificaciones de tu dinero, es decir, tener una cuenta de emergencias, tener una cuenta de ahorros, tener una cuenta de inversiones que te puede producir o generar un capital sin tener que hacer mucho. O sea, tú estudias, por ejemplo, dónde quieres mover tus inversiones. Yo sí me fui un poquito más allá y tomé un par de cursos que fuera de serie
y estudias métricas, estudias ciertos indicadores que te dicen, ok, esta empresa puede que arranque un poco más. Y tú te das cuenta cómo se mueve el mundo, tienes conocimiento sobre la economía global. Y sí considero que un médico tiene que ser una persona global, no solamente quedarse en lo básico que es la medicina, sino que también ir un poco más allá. Sí es cierto que yo entro en un ámbito ahorita mismo donde mi enfoque requiere 100% en la cirugía, pero considero que también un médico integral es aquella persona que sabe un poco más allá de la medicina, que tiene temas de conversación. Sí, el tema es que eso es una meta en general para todos, ¿no? Correcto. O sea, bueno, tú leíste Padre Rico, Padre Pobre, asumo. Ujú. Bueno, no era en ese libro, pero en otro de esa de la línea esa, Claro. él habla de los 4 cuadrantes de las personas, Ujú. que está el empleado y los médicos, a él los clasifica específicamente como autoempleados. Claro que Es sí. gente que hace mucha plata, pero que al final depende de su trabajo y de su tiempo para hacerla, ¿no? Entonces, bueno, me alegra que te estés dando el pasito más allá al cuadrante del inversor. No solo eso, sino que uno tiene que estar de acuerdo de sus capacidades, o sea, saber que uno tiene limitante eventualmente a medida que uno envejece. Sí es cierto que un cirujano tiene todas las habilidades del mundo ahorita mismo, pero tu cuerpo te demanda también, va desgastándose. Entonces, si tu propio dinero te puede generar y a largo plazo tú decir, ok, ya me puedo retirar, ya puedo descansar, disfrutar la vida, considero que es algo que los médicos deberían tener en cuenta de construir eso que te dije del portafolio de retiro O individual. te pasa como a Doctor Strange, tienes un accidente, después no puedes usar las manos y eres cirujano. Es Entonces, ¿cómo correcto, haces, no? es correcto. Hay que Tienes tener, limitantes. hay Hay que que tener. tener un colchón ahí donde caer. Entonces, desde el lado de la inversión, ya que estamos metidos en ese tema, Ok. ¿cuál es tu estrategia ahora mismo? ¿Qué activos estás manejando? ¿Cómo está construida tu cartera a nivel general? Pues no tienes que decir específicamente. Ok. Yo considero que ahorita mismo siempre sería bueno invertir en una ETF. ETF es como el grupo de compañías metidas en un fondo de inversiones. Es algo clave que se puede manejar, por así decirlo, solo. O sea, no hay que meterle tanto tiempo y dedicación de ver métricas, que si sube, que si baja. Y es un poquito más estable a lo largo de los años, ¿no? A mí sí me interesa y siempre me ha gustado mucho lo que es Tesla. Me encanta la filosofía detrás de la misma compañía. Y, o sea, sí es cierto que hay mucha gente que no va a estar de acuerdo conmigo, pero yo sí he leído dije, el libro de Ashley Green que habla sobre Elon Musk y su filosofía a mí me parece genial. Hay que poblar el mundo. Pero ya son opiniones personales. Creo que cada uno debería investigar qué es lo que uno le llama la intención y hacia dónde va dirigido su dinero, porque al final es tu propio dinero, es algo que tú trabajaste, por el cual sudaste tu frente. Y bueno, mi estrategia a largo plazo es básicamente educarme lo más que puedo en el tiempo que tenga, así sea un par de minutos, siempre educarme constantemente porque es algo que va cambiando, o sea, la economía en el mundo se va moviendo muy rápido y uno por lo menos tiene que tener un poco de ¿cómo se dice?, de idea de lo que está pasando, ¿no? Y si es cierto, si sea que le pueda dedicar un par de minutos, un par de horas en el tiempo que tenga en medio del trajín del día, considero que es una buena estrategia para poder mantener mis inversiones a flote. Hablando de Elon Musk y de poblar el mundo, ¿sabes que una de las cosas que eh, nos sucede con las mujeres en cierta etapa cuando vienen acá Ujú. es que quieren salir embarazadas? Ok. Entonces algunas están pasando por procedimientos hormonales, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es el juego del ejercicio en eso? O sea, la muestra es poca, Ujú. pero de las 5 clientes que yo he atendido que Ok. están en eso, empiezan a hacer ejercicio, a los 2 días, ¡pam!, pega la cosa. Oh, wow. Qué Entonces, estrategia. de verdad, no te estoy mintiendo, pero Bueno, obviamente el tema de la fertilidad es un tema que ahorita mismo en el siglo XXI es muy alarmante. Yo he visto muchos casos de mujeres que en plena edad fértil tienen problemas para quedar embarazadas. Sí es cierto que estos temas en específico siempre tienen que ir amarrados con un buen ginecólogo, un buen ginecobstetra que las asesore, porque es un paraguas de factores. Entre esos sí es muy importante lo que viene siendo la comida, la dieta, el ejercicio, el moverse. Recuerden que el cuerpo humano es una máquina. O sea, si yo le estoy metiendo, por así decirlo, chatarra a la máquina, no me va a funcionar como debe. Si todo empieza,
literalmente en qué es lo que le estoy metiendo a mi cuerpo. Si todo es procesado, si es comida que viene, no sé, procesada hormonalmente, va a luchar contra mi propio cuerpo. Entonces son factores que empiezan desde ahí, desde la dieta y el mismo ejercicio, construyendo lo que viene siendo masa muscular, lo que viene siendo disminuir porcentaje de grasas. Recordemos que las hormonas se crean a partir de las grasas. ¿Hay algún objetivo específico que esa persona que está buscando eso, quedar embarazado, tanto hombre como mujer, hay algún Hombre, quedarse No, embarazado. no, o sea, como pareja, pues vamos a Ah, ok, decir ok. que yo quiera que mi esposa quede embarazada, Ok. algo que yo tengo que hacer o algo que ella tiene que hacer, o buscar en específico un indicador en el que debemos mirarnos. ¿Hay alguno en específico que debemos buscar mejorar a propósito? Claro, digo, ahorita mismo una enfermedad que es muy común es el síndrome de ovarios poliquísticos. Literalmente el ovario se llena de muchos quistes y crea lo que se llama resistencia a la insulina. Y por medio del ejercicio se ha visto que el ejercicio, específicamente el entrenamiento con pesas, tiene una mayor respuesta a lo que viene siendo esta resistencia a insulina y regula muchos factores hormonales. Y se ha visto que esto es básicamente lo que buscan las mujeres, ¿no? Que por medio del ejercicio, por medio de la creación de masa muscular, no solamente tu cuerpo se ve mejor y está compuesto mejor, tiene una mejor composición corporal, sino a nivel metabólico, a nivel de la célula, a nivel de las funciones básicas y primitivas, va mejorando todo. Y obviamente los niveles hormonales se van estabilizando. Entonces, siempre obviamente hacer un buen estilo de vida, tanto de comida como ejercicio, con buenas recomendaciones de un ginecobstetra, que es la persona indicada en este caso de valorar más allá solamente lo físico, sino que también lo metabólico, lo estructural, es decir, siempre hay que buscar si hay problemas desde el nicho, ¿no? Que es el ovario, si hay problemas en la trompa, si hay problemas en el útero, en el caso de las mujeres, en el caso de los hombres, si hay problemas con los mismos espermatozoides, la motilidad, entre otros, pero es un tema que es un paraguas muy grande, como siempre he dicho, de muchos factores. Y considero que en este caso sí se tiene que trabajar de la mano de un médico idóneo y se puede trabajar perfectamente con un entrenador que vaya enfocado a las metas que quiere la paciente para poder mejorar esto, ¿no? Y como ya mencioné, siempre mejorando lo que viene siendo la composición corporal, subiendo la masa muscular y en ciertos casos también se está estudiado o se ha visto que mejorar lo que viene siendo la salud cardiovascular. Si debes elegir algo, elige ser fuerte. Exactamente. Damn, muscle mommies. ¡Ey, mira, mira, estoy fuerte! Tú sabes que, hablando de eso, de que es un tema muy amplio, ¿sabes? La gente lee un estudio Ujú. y dice, ah, mira, el estudio dice eso. Claro. Pero hay un doctor en nutrición que yo sigo, doctor PhD, no un Ok, MD, ok. que él siempre dice que uno tiene que tomar en cuenta que los estudios son martillos y no escapelos. Entonces, cuando uno lee un artículo o lo que sea que hace referencia a un estudio, Ujú. ¿qué es lo que debe tomar en cuenta para saber si la información que está viendo o cómo debe interpretar la información que está leyendo? Por ejemplo, cuando te decían que obviamente ya está comprobado de cualquier forma, que no, que el vino te hace bien para la salud. Ok, hay diferentes tipos de estudios, esto sí es ya un poquito más técnico. Existen, por ejemplo, lo que se llama meta-análisis, que es Exacto. la máxima expresión de información certera y verdadera que hay. Básicamente se recopila en todas las enciclopedias de investigación que hay en el mundo y se van filtrando de acuerdo a ciertas características la información que se logra en X estudio. Una vez se filtra todo esto, se hace un escrito tomando en cuenta toda esta información que se encontró. Y ese es buscar ese tipo de estudios. Metaanálisis es lo que mejor información, lo más certera nos va a dar. Lo otro que hay que tomar en cuenta es la población de estudio. Yo no puedo hacer un estudio en China y traerlo a Panamá en mi población, no es cierto, pero sí puedo relacionar, por ejemplo, una población de Latinoamérica a Panamá. Es decir, ¿cuál es la población de estudio? Si toma en Ahí me cuenta... está dando fuego a mí por algo que hablamos fuera de cámara de un estudio que yo leí de China, pero dale, después lo defiendo. No hay problema, no hay problema. Pero son, o sea, teniendo un bombardeo en redes sociales de tanta información, estos dos que acabo de mencionar, además de cuánto es la cantidad de personas que se están evaluando en este estudio. Es decir, no me sirve a mí ponerle la prueba X a una sola persona y ya con eso publico un estudio. Esto viene siendo un estudio de publicación de caso, que son los que menos evidencia tienen. Hay otros estudios que se llaman casos y controles, que sí es cierto, yo puedo tener dos grupos
estudios, o sea, dos grupos de poblaciones, pero obviamente a una población le pongo la prueba, mientras que a la otra población la dejo sin la prueba. En estos tipos de estudios, muy importante tomar en cuenta el número de personas que se están estudiando, qué Y el factores. tiempo también que dura el Exactamente. estudio. Y luego en los casos de control también, si el grupo A tenía el cambio que tú querías y el grupo B no, luego también hay que ver si invirtieron los grupos y volvieron a probar donde el grupo B sí tenía el cambio y luego el grupo A no, o sea, para que cada Exactamente. uno sea su... Y Entonces, el seguimiento en el tiempo exacto. también. Que al final, o sea, yo nunca critico a nadie en base a cómo hace las cosas, porque hay tres factores que limitan siempre cualquier tipo de estudio. Uno es el dinero, Claro, el otro es la plata y el otro es el presupuesto, exactamente. que son la misma cosa, ¿no? La plata al final, entonces Y lastimosamente en Panamá recortaron hasta el presupuesto de investigación, no nos pero vamos a meter en eso. De hecho, creo que a principio de año ujú, a los hospitales les redujeron como 30% del presupuesto, algo así. no reconozco precisamente los números, pero justamente ayer publicaron que a lo que es ciencias, investigación, en Panamá sí se redujo, pero lo que viene siendo básicamente investigación, o sea, innovación, cosas nuevas donde tengo que meter la mano y saber cuál va a ser el descubrimiento, es decir, investigación. Ya el ámbito médico profesional, sí es cierto que hay recortes, pero ahí sí no manejo tanto la información, así que no me voy a meter en detalles. Ay, bueno, son muchos factores. Estamos en año de Exactamente, elección, muchachos. exactamente. Entonces, Mónica, algo de lo que no hemos hablado hasta el momento, pero que tú consideras que es importante, Considero en que, general. por lo menos, ya que estamos hablando, bueno, hablamos de muchas cosas, pero específicamente en el mundo fitness, hoy en día hay muchas soluciones rápidas a lo que viene siendo lo que todo el mundo busca bajar, bueno, no todo el mundo, pero la mayoría de las personas que es bajar de peso. Hay innovaciones con medicamentos, nombre genérico semaglutide, liraglutide, que sí es cierto que nos pueden dar a nosotros una respuesta muy rápida a lo que queremos a largo plazo, tomar en cuenta que son medicamentos que no están hechos para ese propósito, pero que tienen como resultado la pérdida de peso, que si bien es cierto es algo que quizás no sea sostenible en el tiempo y no caigan en la muda que hice yo, de restringirme con tantas cosas, de buscar soluciones tan rápidas y que a largo plazo no son sostenibles. No, al final, ¿cómo se dice GLP en español? Análogos de GLP, glucagon-like peptide, Es- péptidos análogos de glucagón. Al final, o sea, hay distintos mecanismos, ¿no? Este en específico lo que hace es reducir el apetito, ¿no? Reduce bueno, básicamente hace que el cuerpo Y produzca sensibiliza, insulina exacto. de una manera más efectiva y tu cuerpo responde de mejor Es manera a la más sensible, insulina. exacto. Te sientes saciado de una manera más temprana, o sea que vas a tener que consumir menos cantidad de comida y sentirte que estás lleno, que estás saciado. Y por ende también busca lo que viene siendo la reducción del peso al simple hecho de que reduce el vaciamiento gástrico, es decir, que los alimentos se quedan un poco más tiempo en mi O sea, sistema que te sientes gástrico. saciado al final. Exactamente, sin que yo tenga la necesidad de volver a comer y esto como consecuencia baja de peso. Yo no estoy en contra de nada de eso. El problema que tú mencionabas es comes menos. Es El correcto, problema es que estás comiendo. es correcto. Entonces, al final lo que manda es el déficit calórico. El tema es que las comidas más procesadas son más sabrosas. No vamos a mentir, también son más prácticas. Las galletas, el snack, agarro la galleta, en vez de cargar una manzana, es más Claro, complicado, después tienes que botarlo. Entonces al final consumes más calorías, pero te sientes menos saciado. Lo que quiero decir es que no importa que te estés metiendo, si sigues tomando malas elecciones, cuando te dejes de meter lo que te estás metiendo, claro. no tomas buenas decisiones y perdiste todo lo que pudiste haber ganado con el procedimiento. Eso es un tema también problemático de la industria. Todo lo que es azúcar y todo lo que es grasa es un mecanismo de vender. O sea, tu cuerpo y tu cerebro específicamente trabaja con neurotransmisores, cómo tú te sientes al comer algo. Y obviamente las grasas y el azúcar genera un poco de adicción a nivel cerebral y te va a seguir buscando y buscando eso. Entonces, primero de todo, es algo que tenemos que romper ese ciclo. Si es cierto también que voy a buscar medicamentos, ok, si voy a buscar este medicamento que me va a acelerar, me va a ayudar a
tener un mejor resultado, que es lo que le estoy dando yo a mi cuerpo. Es como tú dices, o sea, de nada sirve que yo le meta a mi cuerpo basura y te esté bajando de peso, mi cuerpo no se va a nutrir, no va a estar sano, pero voy a decir que, ay, por lo menos bajé 10 libras. O sea, de nada te sirve tener ese beneficio si a largo plazo tu cuerpo no se está nutriendo. Claro. Como decía un profesor, como decía un doctor ahí con ética, decía, yo te opero el cuerpo, no el cerebro, porque también hay otros procedimientos físicos, ¿no? Claro. Entonces creo que sería eso, ¿no? Y ahí para cerrar, por ejemplo, tú mencionabas y que no, porque el entrenador fue un solo curso y ya era entrenador. Uh-huh. Pero por lo menos, ¿qué te hace cómoda entrenando conmigo? Yo soy ingeniero. Uh-huh. Yo no estudié específicamente educación física. Quise Okay. estudiar nutrición, pero es complicado el horario si ya estás casado y tienes otras responsabilidades en la Universidad de Panamá. Por supuesto. Y en la universidad privada también, o sea, los horarios son complicados. Estoy dando excusas, ¿no? Al final, pero, o sea, ya estoy viejo, entonces... ¿Qué viejo de qué? No, pero para tomar ese tipo de decisiones. Pues. Claro, claro. Entonces, Digo, perdón. ¿qué es lo que te hace cómoda entrenando con alguien como yo? Con alguien como Jan, que también es ingeniero de base. Bueno, Leo es fisioterapeuta, Andrea es nutricionista. ¿Qué es lo que te hace cómodo con nosotros? Con Priscila también. Bueno, yo considero que hoy en día hasta una persona puede tener un doctorado hasta por YouTube, honestamente. Es cierto. Pero considero que una persona que está decidida en educarse y decidida de hacer un cambio o buscar el bienestar de otra persona es algo que hace la diferencia. Y la educación continua, de no quedarse solamente con un cursillo, sino buscar siempre la excelencia, como te estaba diciendo. Y la excelencia se logra con cursos, con educación continua, y no solamente quedarte con el libro, sino aplicando. No es solamente estudiando sin hacer nada, no. Es estudiando y aplicando. Y algo que te va a llevar a ti a buscar un profesional es la persona que aplica y repite, porque cree en su técnica, porque cree que eso es lo que va a ayudar a la otra persona. Entonces no solamente es estudiar y aplicar, es estudiar, aplicar y repetir. Y es algo que yo he visto que sí es cierto, ustedes no repiten lo mismo con cada cliente, pero repiten la misma filosofía, que es tomar en cuenta el estilo de vida de la persona, cómo se siente esa persona, si ha dormido o no ha dormido, cuáles son tus limitaciones, qué ejercicios te gustan, qué ejercicios no te gustan, pero te los puedo poner de una manera más llevadera. Y sí es cierto que quizás tú me digas, son profesionales en otras áreas, pero son profesionales que tomaron la decisión de que ellos pueden ayudar a la persona que está al frente de él, no verlo como meramente un cliente a la cual yo me voy a lucrar, sino verlo como una persona integral que tiene necesidades, que tiene profesiones, que tiene demandas día a día, y cómo todo lo que tú has aprendido a lo largo de los años se lo puedes aplicar a esa persona. Y entonces es algo que yo considero que el título que tengas como profesional no lo ponemos en la balanza y tomamos en cuenta que ustedes tomaron una decisión de que pudieron hacer algo más allá de su profesión, que es ayudar a la persona que está al frente suyo. Los principios son pocos, los mecanismos son muchos, lo dijo la doctora Yanguimal. Llévatelo, capo. Espero que este podcast te haya encantado y que pudiste sacar el mayor valor posible de este episodio. Te invito a hacer clic en el link de la descripción donde vas a poder descargar tu guía completamente gratis. No te vamos a vender nada. Necesitas solamente hacer clic, poner tu nombre, correo y vas a recibir por correo una guía que te va a permitir de mejorar tus hábitos, mejorar tu salud y sentirte mejor. Entonces, no perder tiempo, haz clic de una vez, que muchas veces cada rato cambiamos esta guía y ponemos otra. Entonces, no perderla, haz clic de una vez abajo.